Un gusto saludarles en este día, martes 18 de febrero. Les doy la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Voy a pedir la bendición de Dios para comenzar el estudio. Padre nuestro, danos, Señor, el privilegio de comprender tu palabra, de aplicarla en la vida. Pedimos la sabiduría de lo alto para que podamos comprender lo que tú has revelado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y para que no quede en la mente de que, pues, porque Jesús guardó la ley y nosotros debemos guardarla y la debemos engrandecer, de magnificarla como Él también lo hizo, y que por eso, pues por ahí alguien piense de que somos salvos por ella, es decir, por la obediencia a la ley. Vamos ahora a poner otra vez esos equilibrios en el lugar indicado. Porque Pablo dice el papel que juega la ley no es un papel de salvación, pero sí juega un papel importante. ¿En qué palabras se nos presenta la entrada de la ley, la prevalencia del pecado y la abundancia de la gracia? ¿Con qué está conectado el reino de la gracia? Pregunta la lección de hoy. Y en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20 y 21, dice lo siguiente. Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Aunque estos textos ya aparecieron en una de las lecciones pasadas, pues nuevamente aquí son presentados para destacar la función de la ley, que es para que abunde, para que el pecado se muestre como lo que es, como algo superabundante por las transgresiones que se han hecho a la ley de Dios. Pero en contraste está la gracia, que es mucho más superabundante. De manera que como el pecado reinó para muerte, y así también la gracia ha reinado para vida eterna mediante Jesucristo. De esta forma, nosotros miramos, hermanos, el papel de la ley y el papel de la gracia. Dice el Espíritu de Profecía, pareciera que hubiera habido un velo delante de los ojos de muchos que han trabajado en la causa, de modo que al presentar la ley revelaban que no habían visto a Jesús y no proclamaron el hecho de que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Es en la cruz donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador siempre debe mirar hacia el Calvario y con la sencilla fe de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Sí, la superabundante gracia que hay en Cristo, hermanos, supera el abundante pecado que la ley señala. Es abundante, como dije, debido a las transgresiones. Pero qué hermoso es saber que la gracia que es en Cristo ha venido para solucionar este problema del pecado. Y cómo por lo tanto debemos mirar la cruz del Calvario y ver allí que allí la justicia y la paz se besan. Allí nosotros miramos que la ley y la gracia se juntan. La gracia prácticamente pagando lo que la ley demanda, que es la muerte por haber sido violada. Pero nosotros que hemos violado la ley, mis hermanos, ¿cuánto nos haría de bien que miremos hacia el Calvario y, como dice aquí, con la fe de un niñito, descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia? Y, hermanos, gozándonos en el hecho de que al morir por nosotros el Señor, allí pagó las transgresiones de la ley de Dios, y por lo tanto todos aquellos que quieran la vida eterna y quieran el perdón por haber sido transgresores, ¿cuánto deberían ahora hacer su decisión de venir a Cristo?
Leí esta nota, como dije, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 449 y 450. Ahora, ¿con qué lenguaje fuerte mostró Pablo que la justificación no viene a través de la ley, para que no caigamos en el error también de pensar que por la ley somos justificados? Bueno, el libro de Gálatas, capítulo 2, 21, versículo 21, un texto que también ya leímos anteriormente, pero no está de más volverlo a leer. Nos dice así: no desecho la gracia en Dios, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí vemos claramente que la justificación vino por Jesús. La ley no nos justificó. La ley nos señaló el pecado como el espejo que señala la sociedad. Pero Cristo vino y perdona nuestras faltas. En ese sentido, la gracia se da a conocer, y en ese sentido, mis hermanos, Pablo dice que él no desecha la gracia, en el sentido de, pues, irse con los judaizantes para ser salvos por la ley. No, dice él, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, él, por supuesto, siguió obedeciendo los mandamientos, porque él siguió guardando el sábado. Nunca vas a ver en la Biblia que el apóstol Pablo haya guardado el domingo. Ninguno de los apóstoles lo hicieron. Ellos hablaron de la gracia, hablaron de la justificación por la fe, hablaron de la salvación solo por gracia, pero los mandamientos ellos los siguieron obedeciendo, incluyendo el sábado. El ayo cumplió su papel de señalar el pecado y conducirnos a Cristo, quien tiene su sangre para lavarnos y limpiarnos. Pero no por eso el ayo ya no sirve y vamos a pisotearlo. No, al contrario. Los apóstoles siguieron guardando los mandamientos. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 412, solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Amén. Así nosotros vemos que, mis hermanos, solo en Cristo y en su gracia es que somos salvos. Solamente confiando en sus méritos es como nosotros obtenemos el perdón. Y así entonces, nuevamente, el apóstol Pablo ha contrastado sobre el papel de la ley, el gran papel que juega la gracia, como es el de darnos el perdón. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su gracia bendita, con la cual nos perdona cuando el pecado ha abundado muchas veces en nosotros. Señor, muchas gracias por este grande amor, por esta grande misericordia, por esta gracia con la cual nos has buscado para perdonarnos, para limpiarnos de toda iniquidad. Padre mío, te agradecemos en esta hora, porque cuando el pecado ha abundado, tu gracia también ha abundado para darnos tu perdón. Te rogamos, sin embargo, que nos ayudes para no seguir pisoteando tu santa ley, para no seguir pecando, porque transgredirla es pecado. Ayúdanos, Señor, a respetarla por amor a ti. Señor, pedimos que nos mantengamos siempre en tu mano, que nos mantengamos siempre dentro de tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.